El cuerpo nunca miente, porque no fue educado para decir la verdad correcta, sino para sobrevivir. Antes de que exista una palabra, antes de que se formule una intención consciente, el lenguaje corporal ya está operando como un sistema de defensa, evaluación y control. Desde una perspectiva maquiavélica, esto no tiene nada que ver con romanticismo ni con sensibilidad emocional, sino con poder puro. El cuerpo femenino, moldeado por siglos de adaptación social, aprendió a comunicar sin exponerse, a influir sin confrontar, a medir sin declararse. Cada gesto es un movimiento en un tablero donde el objetivo no es agradar, sino asegurar ventaja. La psicología oscura comienza cuando aceptas que la mayoría de las señales corporales no son espontáneas, sino respuestas estratégicas a un entorno percibido como incierto. El cuerpo observa antes de actuar. Evalúa tu postura, tu tono, tu ritmo, tu estabilidad emocional. Mientras tú crees estar conociendo a alguien, el cuerpo ya está decidiendo si eres amenaza, recurso o simple distracción. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no se ejerce cuando se revela, sino cuando se disfraza de naturalidad. Por eso, muchos gestos parecen inocentes, pero cumplen una función precisa: provocar reacción para medir control. Una mirada que se sostiene apenas más de lo socialmente aceptable no es un accidente, es un escáner. Busca detectar si sostienes la presión o si desvías los ojos con ansiedad. No se trata de atracción inmediata, sino de jerarquía. El cuerpo femenino usa la mirada como un radar silencioso para identificar quién lidera su propio estado interno. Si la mirada te inquieta, el cuerpo lo registra. Si te incomoda y reaccionas, el balance de poder se inclina sin que nadie diga una palabra. La inclinación leve del torso, el giro parcial del cuerpo, la posición de los pies, todo está orientado a una sola pregunta: ¿te mueves por impulso o por decisión? El cuerpo femenino no confía en quien se precipita, prefiere al que observa, al que no se desarma frente a una señal ambigua. Maquiavelo advertía que quien revela sus intenciones demasiado pronto se vuelve predecible, y la predictibilidad es debilidad. Por eso el lenguaje corporal rara vez entrega mensajes completos. Siempre deja algo inconcluso, algo que obliga al otro a interpretar, a proyectar, a exponerse. Incluso el silencio corporal comunica. Permanecer inmóvil mientras el otro habla no es pasividad, es control del espacio. El cuerpo que no se apresura transmite seguridad, y la seguridad es la moneda más valiosa en cualquier dinámica de poder. El cuerpo femenino percibe esto con claridad instintiva. No responde igual a quien intenta impresionar que a quien simplemente se mantiene firme. La psicología oscura se manifiesta aquí como una selección silenciosa, no del más atractivo, sino del más estable. El error común es creer que estos gestos buscan aprobación o conexión emocional inmediata. En realidad, funcionan como pruebas de estrés, pequeñas provocaciones diseñadas para observar tu reacción interna. ¿Te aceleras? ¿Te tensas? ¿Intentas compensar con palabras? Cada microrespuesta revela tu posición en la jerarquía invisible. Maquiavelo lo habría llamado reconocimiento del terreno antes de avanzar. No se conquista lo que no se entiende, y no se entiende a quien no se pone a prueba. Este primer nivel del lenguaje corporal femenino no seduce, selecciona, no invita, evalúa, no promete, calibra. Cuando comprendes esto, dejas de interpretar los gestos como señales emocionales y empiezas a verlos como movimientos tácticos. El cuerpo no busca amor en esta fase, busca seguridad, dirección y control. Y en ese silencio cargado de intención, ya se está decidiendo mucho más de lo que la mayoría imagina. El contacto visual es el arma más malinterpretada porque la mayoría lo lee desde la emoción y no desde la estrategia. No se trata de interés o desinterés, sino de control de ritmo psicológico. Mirar es invadir, retirar la mirada es regular la invasión. El cuerpo femenino domina este vaivén porque entiende de forma instintiva que la tensión no nace del exceso, sino de la dosificación. Maquiavelo lo sabía. Lo que se entrega por completo pierde valor, lo que se administra crea dependencia. Cuando la mirada se sostiene un segundo más de lo esperado, no es una invitación abierta, es una presión leve. Se observa si tu sistema interno se altera,
si sonríes nervioso, si apartas los ojos demasiado rápido, si intentas compensar con palabras. Todo eso habla. El cuerpo femenino no necesita preguntar nada. La respuesta aparece en microgestos. La psicología oscura empieza aquí, en provocar sin atacar, en medir sin exponerse. El que reacciona primero revela su posición. Romper la mirada tampoco significa rendición. Muchas veces es una retirada estratégica para crear vacío. El vacío incomoda, y el cuerpo que no tolera el vacío tiende a llenarlo con acción impulsiva. Maquiavelo advertía que el poder se fortalece cuando el otro actúa por ansiedad. Por eso la alternancia es clave. Mirar, retirar, volver a mirar. No para seducir, sino para desestabilizar ligeramente. No lo suficiente para asustar, sí lo suficiente para observar. El error común es intentar igualar el juego, forzando miradas prolongadas sin base interna. Eso no comunica fuerza, comunica tensión contenida. El cuerpo femenino distingue con precisión quirúrgica la diferencia entre calma y rigidez. Una mirada firme nace de un sistema nervioso estable, no de una técnica aprendida. Si sostienes la mirada esperando un resultado, ya perdiste. El poder no espera confirmación. Aquí entra una ley maquiavélica fundamental. Quien menos necesita validación, controla la interacción. El contacto visual revela necesidad con brutal honestidad. Pupilas dilatadas, parpadeo acelerado, respiración alterada. El cuerpo femenino lee estos signos sin analizarlos conscientemente. Simplemente siente que algo está fuera de eje, y cuando eso ocurre, la jerarquía se redefine en silencio. La mirada también establece territorio, no físico, sino psicológico. Cuando mantienes el contacto sin invadir, sin retirar por miedo, marcas presencia. No dices quiero, dices estoy. Esa diferencia es abismal. El cuerpo femenino responde de forma distinta a quien busca algo que a quien se sostiene en sí mismo. Maquiavelo entendía que la presencia sólida intimida más que la intención declarada. Hay otro nivel más sutil, la mirada lateral, incompleta, que no se entrega de frente. Es una forma de observación sin confrontación directa. Se utiliza para evaluar sin despertar defensa. Si respondes girando todo tu cuerpo, revelas exposición. Si permaneces centrado, comunicas control. En este intercambio silencioso, el cuerpo femenino ajusta su estrategia. Si detecta estabilidad, intensifica. Si detecta urgencia, se repliega o domina. El contacto visual no busca conexión emocional inmediata, busca información, busca saber si tu atención es un recurso escaso o una necesidad constante. Maquiavelo habría dicho que el príncipe sabio observa más de lo que habla. Aquí ocurre lo mismo. El cuerpo que mira sin pedir permiso gobierna el ritmo. El cuerpo que persigue la mirada se subordina. Cuando entiendes esto, dejas de jugar a interpretar señales y empiezas a sostener estado. No miras para obtener, miras para estar presente. Y cuando la mirada deja de ser una herramienta de deseo y se convierte en expresión de dominio interno, el juego cambia. El lenguaje corporal femenino ya no te prueba con la misma intensidad, porque el sistema reconoce algo claro. No hay grietas visibles por donde presionar. Y en la psicología oscura del poder, eso es respeto. Las manos hablan cuando la boca calla, porque el cuerpo necesita descargar intención de algún modo. En la psicología oscura del lenguaje corporal, las manos no son adornos, son instrumentos de regulación emocional y de control de atención. Jugar con un objeto, rozar el cuello, acomodar el cabello, deslizar los dedos por una copa o por la propia muñeca, no son gestos aleatorios ni simples tics nerviosos. Son microacciones diseñadas para cumplir una función precisa, dirigir el foco, crear ritmo y provocar respuestas sin asumir responsabilidad directa. Maquiavelo entendía que la forma más refinada de influencia es aquella que no parece influencia. Cuando el cuerpo femenino activa las manos, lo hace como quien lanza una pregunta silenciosa al ambiente. ¿Me sigues? ¿Reaccionas? ¿Estás presente o dependes? Si tu atención se dispersa, el gesto se intensifica. Si te mantienes centrado, el gesto cambia o se detiene. Nada de esto es consciente en términos racionales, pero sí profundamente instintivo. El cuerpo siente antes de pensar. Tocar el cuello o la clavícula, por ejemplo,
expone una zona vulnerable solo de manera parcial. No es entrega, es insinuación controlada. Se abre una puerta lo suficiente como para ver si avanzas sin permiso. Si lo haces, quedas marcado como impulsivo. Si no lo haces, el cuerpo registra autocontrol. Aquí opera una regla maquiavélica clásica. Quien se precipita por una oportunidad revela que carece de opciones, y la carencia siempre reduce el poder. Jugar con el cabello es uno de los gestos más malinterpretados. No siempre es nerviosismo ni atracción directa. Muchas veces es una forma de ocupar espacio visual y marcar presencia. El movimiento rítmico mantiene tu atención anclada, casi hipnótica. Si respondes con halagos, con comentarios apresurados o con gestos de aprobación, el cuerpo confirma algo importante. Puede extraer reacción con poco esfuerzo. A partir de ahí la dinámica cambia. Las manos también funcionan como reguladores de distancia emocional. Cuando el gesto es lento y visible, se está invitando a observar. Cuando es rápido y discontinuo, se está probando tolerancia a la ambigüedad. Te inquietas cuando no entiendes. ¿Intentas descifrar de inmediato? ¿Te mueves para hacer algo? Cada una de esas respuestas alimenta un mapa interno de tu estabilidad. Maquiavelo habría llamado a esto conocer al adversario antes de mover una sola pieza. Hay un punto crucial que casi nadie ve. Estos gestos suelen activarse cuando el otro no está dando señales claras. Es decir, cuando tú no persigues, cuando no validas de inmediato, el cuerpo busca recuperar control del flujo. Las manos entran en escena como un recurso de ajuste, no para seducir en el sentido romántico, sino para reequilibrar la balanza de atención. Si reaccionas, el ajuste funciona. Si no, el sistema necesita otra estrategia. El error común es responder a cada gesto como si fuera una invitación. Eso no comunica sensibilidad, comunica reactividad. En términos de poder, reaccionar a todo es exponerse. El cuerpo femenino percibe esto con una claridad brutal, aunque no pueda explicarlo. Simplemente siente que algo está abierto de más. Y lo abierto, en psicología oscura, es vulnerable. Maquiavelo advertía que el control no se ejerce con fuerza, sino con constancia. El cuerpo que no se descompone frente a estímulos pequeños transmite una señal muy clara: no necesita ser guiado. Cuando las manos ya no logran alterar tu estado, dejan de ser usadas como herramienta de prueba. El juego entonces se eleva de nivel, porque ya no estás reaccionando, estás sosteniendo. Este bloque del lenguaje corporal no busca provocar deseo inmediato, busca confirmar si tu atención es estable o manipulable. Las manos tantean el terreno emocional como un general que envía exploradores antes de avanzar. Cuando entiendes esto, dejas de interpretar gestos y empiezas a observar patrones. Y cuando observas sin reaccionar, el poder deja de moverse fuera de ti y vuelve a su lugar natural, tu centro. La distancia física es uno de los lenguajes más antiguos del poder porque no puede ser falsificado con palabras. El cuerpo entiende el espacio antes de entender el significado. Acercarse medio paso, inclinarse levemente hacia adelante, invadir apenas el perímetro personal y luego retirarse no es torpeza ni casualidad, es calibración. El cuerpo femenino utiliza la distancia como un instrumento de medición psicológica, no como una búsqueda inmediata de cercanía. Maquiavelo habría reconocido aquí una táctica clásica: avanzar para observar resistencia, retroceder para ver persecución. Cada ajuste de espacio lanza una pregunta silenciosa: ¿avanzas por impulso o esperas? ¿Retrocedes por miedo o mantienes posición? El cuerpo que se precipita hacia adelante revela hambre. El cuerpo que huye revela inseguridad. Ninguno de los dos sostiene poder. El cuerpo femenino no busca al que invade ni al que se disuelve, sino al que permanece firme en su eje. La estabilidad espacial comunica algo más fuerte que cualquier frase bien construida. Cuando la distancia se reduce de forma gradual, casi imperceptible, se está probando tu tolerancia a la proximidad. Si tensas los hombros, si cambias la respiración, si te mueves bruscamente, el cuerpo registra alerta. No porque la cercanía sea peligrosa, sino porque revela descontrol interno. Maquiavelo entendía que quien no gobierna su propio territorio no puede gobernar nada más. El espacio personal es el primer territorio. El retroceso también es una maniobra cargada de intención.
Dar un paso atrás después de haber avanzado crea un vacío, y el vacío, psicológicamente, exige respuesta. Muchos caen en la trampa de llenar ese espacio acercándose, hablando más, justificándose. Ese movimiento no es neutral, es sumisión inconsciente. El cuerpo femenino observa con precisión quién siente la necesidad de recuperar la cercanía perdida y quién permanece centrado, permitiendo que el vacío exista sin ansiedad. Aquí aparece una ley incómoda de la psicología oscura. Quien tolera la distancia controla el ritmo. El que necesita cercanía constante se vuelve predecible. Y la predictibilidad, como advertía Maquiavelo, es una debilidad estratégica. El cuerpo femenino no responde al exceso de presencia, responde a la presencia bien dosificada. La cercanía que no se mendiga tiene peso, la cercanía que se busca pierde valor. La orientación del cuerpo dentro del espacio también habla. No es lo mismo acercarse de frente que en ángulo. El ángulo reduce confrontación y permite observación. Si giras todo tu cuerpo hacia ella en cada movimiento, comunicas enfoque exclusivo, casi dependencia. Si mantienes parte de tu cuerpo abierto al entorno, comunicas que tu mundo no se reduce a ese punto. El cuerpo femenino percibe esto de inmediato, no como juicio moral, sino como lectura de estatus interno. Incluso la forma de ocupar una silla, de apoyarse en una pared, de distribuir el peso del cuerpo, envía señales claras. El cuerpo que se encoge pide permiso. El cuerpo que se expande sin invadir comunica derecho a estar. Maquiavelo diría que el príncipe no se disculpa por existir en su propio espacio. En el lenguaje corporal ocurre lo mismo. Quien se siente legítimo no necesita justificar su presencia. El error más común es interpretar la reducción de distancia como luz verde automática. Muchas veces es solo una prueba, una invitación a equivocarte. Si respondes con avance inmediato, rompes el equilibrio. Si no haces nada, mantienes tensión. Y la tensión sostenida, no resuelta, es una herramienta de poder. El cuerpo femenino sabe que quien puede sostener tensión sin actuar tiene dominio sobre sí mismo. Este bloque revela algo esencial. La distancia no se gestiona para acercarse, se gestiona para observar. Cada centímetro ajustado es información. Cuando entiendes esto, dejas de moverte para agradar y empiezas a moverte desde convicción. No invades, no huyes, no persigues. Simplemente ocupas tu lugar. Y en la lógica maquiavélica del poder silencioso, quien ocupa su lugar sin pedir permiso, redefine automáticamente la jerarquía. La sonrisa parcial es una de las herramientas más sofisticadas del lenguaje corporal porque opera en el terreno de la ambigüedad. No afirma, no niega, no se entrega, deja una puerta entreabierta. En psicología oscura, eso es control. Una sonrisa completa concede, cierra el ciclo, transmite aprobación. La sonrisa incompleta, en cambio, crea una deuda emocional. Algo queda pendiente, algo no se resolvió, y lo no resuelto mantiene al otro mentalmente activo. Maquiavelo entendía que la incertidumbre sostiene la atención con más fuerza que la certeza. Cuando la sonrisa aparece solo en la boca y no alcanza los ojos, el mensaje no es frialdad, es administración. Se concede lo justo para no romper el vínculo, pero se retiene lo suficiente para conservar ventaja. El cuerpo femenino usa este gesto para regular acceso emocional. No dice sí, pero tampoco dice no. Te mantiene en un espacio intermedio, donde la mente empieza a trabajar más de la cuenta. Y cuando la mente trabaja, el control ya no está del todo en casa. Este tipo de sonrisa suele aparecer después de que has dicho algo, no antes. Es una respuesta medida. Se observa si buscas confirmación, si repites, si explicas de más. El cuerpo femenino presta más atención a lo que haces después de la sonrisa que a lo que dijiste antes. Si intentas cerrar el gesto con palabras, rompes el equilibrio. Si lo aceptas sin necesidad de resolverlo, demuestras algo raro y poderoso: tolerancia a la ambigüedad. Maquiavelo habría llamado a esto gobierno del ritmo emocional. No se acelera, no se congela, se modula. La sonrisa parcial ralentiza la interacción sin detenerla. Es una pausa activa, un espacio donde muchos se delatan, porque el impulso natural del que necesita aprobación es buscar claridad inmediata. Y quien busca claridad a toda costa
revela dependencia del resultado. En términos de poder, eso es una grieta. También existe la sonrisa que aparece y desaparece rápido, casi como un destello. No se sostiene, no se explica. Ese gesto cumple otra función: marcar superioridad emocional momentánea. Es una forma corporal de decir, entiendo más de lo que digo. Si respondes intentando igualar la intensidad, forzando humor o exagerando expresividad, el contraste se vuelve evidente. El cuerpo femenino registra quién se regula y quién se sobreexpone. La sonrisa parcial no busca agradar, busca observar. Observa si te acomodas, si te tensas, si te aceleras. Observa si tu estado interno depende de una señal externa. Maquiavelo insistía en que el gobernante eficaz no se deja arrastrar por reacciones ajenas. Aquí ocurre lo mismo. El que no necesita la sonrisa completa mantiene su centro. El que la espera se desplaza. Hay un punto clave que suele pasarse por alto. Este gesto suele usarse cuando el otro está mostrando demasiado interés. Es un freno elegante. No confronta, no rechaza, pero desacelera. Si entiendes esto, no lo tomas como señal negativa. Lo lees como ajuste. Y si no reaccionas, el ajuste pierde sentido. El cuerpo entonces se ve obligado a cambiar de táctica. El error común es intentar ganarse la sonrisa completa. Eso transforma la interacción en una negociación emocional desigual. Cada intento por provocar aprobación reduce tu posición. Maquiavelo diría que quien mendiga favor se coloca por debajo del que lo concede. La sonrisa parcial existe precisamente para revelar quién entra en ese juego y quién no. Cuando no respondes a la sonrisa incompleta con ansiedad, ocurre algo interesante. El gesto se redefine, puede intensificarse o desaparecer. En ambos casos, el control vuelve a ti, porque ya no estás reaccionando al estímulo, estás sosteniendo tu estado. Y en la psicología oscura del poder, sostener estado es más decisivo que cualquier gesto visible. Este bloque muestra una verdad incómoda. Muchas señales no están hechas para guiarte, sino para observarte. La sonrisa parcial no es un mensaje, es una prueba. Cuando la entiendes así, deja de afectarte, y cuando deja de afectarte, pierde su función original. En ese momento, la dinámica se transforma, porque el poder ya no se mueve desde el rostro del otro, sino desde tu propia estabilidad interna. El cierre de todo este lenguaje no está en aprender gestos ni en imitarlos, sino en neutralizarlos. La psicología oscura no premia al que reacciona mejor, sino al que no necesita reaccionar. Aquí es donde Maquiavelo se vuelve incómodo. El poder real no se muestra, se ejerce por ausencia de necesidad. Cuando no dependes de señales externas para regular tu estado, el sistema del otro pierde palancas, y un sistema sin palancas deja de manipular. Neutralizar no significa ignorar, significa registrar sin alterar tu centro. El cuerpo femenino prueba porque busca información. Si no obtiene variación en tu estado interno, la prueba se agota. No hay conflicto, no hay confrontación, solo falta de retorno. En términos estratégicos, eso es cierre de circuito. La influencia necesita retroalimentación. Sin ella, se disuelve. Maquiavelo lo sabía. Quien gobierna no responde a cada estímulo, responde solo cuando conviene. La clave está en la congruencia. No se trata de hacer como si no te importara, sino de no necesitar que importe. El cuerpo detecta la diferencia entre indiferencia actuada y autosuficiencia real. La primera es rígida, la segunda es flexible. La rigidez delata miedo a perder control. La flexibilidad nace de tenerlo. Cuando tu respiración es estable, tu postura es natural y tu atención no se engancha, el lenguaje corporal del otro cambia de frecuencia. Aquí ocurre algo decisivo. Las pruebas se vuelven más sutiles o cesan. No porque ganaste, sino porque ya no eres terreno fértil. La psicología oscura busca grietas, microansiedades, impulsos. Si no hay urgencia, no hay entrada. El cuerpo femenino, al no encontrar reacción, ajusta. Puede intensificar para confirmar o retirarse para conservar energía. En ambos casos, la dinámica ya no te arrastra. Maquiavelo advertía contra el error de confundir control con demostración. Quien necesita demostrar dominio, ya lo perdió. Neutralizar es permitir que la interacción ocurra sin que tu identidad dependa del resultado.
Hablas cuando hay algo que decir, te mueves cuando hay razón, te acercas cuando hay espacio, no persigues señales, no corriges silencios, no rellenas vacíos, dejas que el ritmo se revele solo. Otro punto crucial es el tiempo. La neutralización opera a largo plazo, no en el intercambio inmediato. La mayoría cae porque busca cierre rápido, una sonrisa clara, una respuesta directa, una confirmación. Maquiavelo enseñaba a administrar el tiempo como recurso. El que puede esperar decide, el que no concede. Cuando no fuerzas definiciones, el otro se define solo, y lo que se define sin presión es más verdadero. Neutralizar también implica aceptar que no todas las interacciones avanzan. El poder no consiste en atraer siempre, sino en no perderse nunca. Si el lenguaje corporal del otro se repliega, no lo persigues. Si se intensifica, no te excitas, mantienes eje. Esa constancia comunica algo más fuerte que cualquier técnica, independencia emocional. Y la independencia emocional es la base de toda jerarquía invisible. En este punto, el lenguaje corporal femenino deja de ser un enigma y se convierte en información neutra. Ya no te eleva ni te hunde. La lees, la integras, sigues. Maquiavelo diría que el príncipe sabio no odia ni ama en exceso, administra. Aquí ocurre lo mismo. Administras tu atención, tu energía, tu presencia. El cierre verdadero es este. Cuando no necesitas ganar el juego pierde poder sobre ti. La psicología oscura se desarma frente a la estabilidad porque vive de la reacción. Sin reacción no hay manipulación. Y cuando no hay manipulación posible, lo que queda es una interacción limpia o ninguna. En ambos casos tú gobiernas. Así, el lenguaje corporal deja de confundirte y deja de probarte. No porque lo controles, sino porque ya no te controla. Y en la lógica maquiavélica más pura, ese es el punto exacto donde el poder deja de moverse afuera y vuelve a su fuente original, la soberanía sobre uno mismo. Existe un último nivel, más silencioso y más decisivo, donde ya no se intercambian gestos visibles, sino estados internos. Aquí el lenguaje corporal deja de ser una serie de señales aisladas y se convierte en un campo energético continuo. No se trata de lo que se hace, sino de lo que se sostiene. Maquiavelo entendía que el poder más estable no es el que se impone, sino el que se asume como natural. En este nivel, la psicología oscura ya no opera mediante pruebas evidentes, sino mediante resonancia. El cuerpo del otro responde a tu coherencia o se desorganiza frente a ella. Cuando tu presencia es consistente, el cuerpo femenino deja de jugar y empieza a ajustarse, no porque se rinda, sino porque reconoce un sistema que no necesita ser empujado. La mayoría de las dinámicas de prueba existen solo porque hay algo que probar. Cuando no hay urgencia, ansiedad ni necesidad de validación, el juego pierde razón de ser. Maquiavelo lo habría formulado así: no se conspira contra un poder que no ofrece fisuras. En este punto, incluso el silencio se vuelve elocuente. No el silencio tenso, sino el silencio cómodo. Ese espacio donde no hay prisa por llenar, ni incomodidad por sostener. El cuerpo femenino percibe con claridad la diferencia. El silencio cómodo comunica autoridad interna. No exige atención, la atrae sin esfuerzo. Y lo que atrae sin esfuerzo no puede ser manipulado con facilidad. Aquí también aparece una distinción clave. Interés no es control. Puedes estar interesado sin estar atrapado. Puedes observar sin engancharte. La psicología oscura pierde efectividad cuando el interés no viene acompañado de dependencia. Maquiavelo advertía que el apego excesivo nubla el juicio. En términos corporales, el apego se delata en microajustes constantes, en búsqueda de sincronía forzada, en exceso de respuesta. Cuando eso desaparece, la lectura cambia. El cuerpo femenino, al no encontrar reacción predecible, se enfrenta a una elección: mostrarse con mayor autenticidad o retirarse. Ambas opciones son reveladoras. Si se muestra, es porque el entorno se percibe seguro. Si se retira, es porque no hay ganancia en insistir. En ninguno de los dos casos hay pérdida, porque el poder real no está en retener al otro, sino en no perderte a ti mismo en el proceso. Este nivel final no busca dominar al otro, sino cerrar el ciclo de influencia.
Ya no hay necesidad de interpretar cada gesto, ni de responder a cada señal. El lenguaje corporal se vuelve contexto, no comando. Maquiavelo enseñaba que el gobernante eficaz reduce el número de batallas necesarias. Aquí ocurre lo mismo. Reduces el número de reacciones necesarias hasta casi cero. Cuando llegas a este punto, algo se reorganiza de forma sutil pero irreversible. Las interacciones se simplifican, o fluyen con naturalidad o se disuelven sin fricción. La confusión desaparece porque ya no estás buscando significado oculto en cada movimiento. Estás presente, completo, sin expectativa, y la ausencia de expectativa es una forma avanzada de poder. La psicología oscura se alimenta de deseo desordenado, de atención fragmentada, de identidad en negociación constante. Cuando tu identidad está asentada, no hay negociación posible. El cuerpo del otro lo percibe, incluso si no lo comprende, y esa percepción cambia la dinámica más que cualquier técnica aprendida. El cierre verdadero no es conquistar, convencer o descifrar. Es permanecer íntegro. Maquiavelo lo diría sin rodeos: quien se gobierna a sí mismo no necesita gobernar a otros. En el terreno del lenguaje corporal, eso se traduce en una presencia que no empuja, no tira, no persigue, simplemente está. Y en ese estar firme, silencioso y estable, la psicología oscura se queda sin escenario. Así termina el recorrido, no con un gesto final, ni con una señal definitiva, sino con una condición interna. Cuando esa condición existe, todo lo demás se ordena solo. El lenguaje corporal femenino deja de ser un misterio y deja de ser un arma. Se convierte en lo que siempre fue, un reflejo, y lo que refleja, en última instancia, no es al otro, sino tu propio nivel de soberanía. El bloque final no añade técnicas ni revela nuevos gestos, porque no lo necesita. Aquí se expone la consecuencia inevitable de todo lo anterior. Cuando entiendes el lenguaje corporal desde Maquiavelo, ya no participas en la ilusión de que la interacción es un intercambio emocional equilibrado. Comprendes que siempre fue una negociación de poder silenciosa y que la mayoría pierde no por falta de señales, sino por exceso de implicación. Este último nivel no es operativo, es estructural. Define quién eres dentro de cualquier dinámica antes de que ocurra. La psicología oscura no fracasa porque sea malvada. Fracasa cuando se queda sin material humano. Vive de impulsos no gobernados, de expectativas ocultas, de la necesidad de ser elegido, validado, confirmado. Cuando esas necesidades ya no dirigen tus decisiones, el sistema colapsa. No hay truco que funcione contra alguien que no busca nada del truco. Maquiavelo fue claro en esto. Aunque pocos lo aceptan, el poder más seguro es el que no necesita justificarse. En este punto, el lenguaje corporal femenino deja de actuar sobre ti porque ya no eres superficie reactiva. Las miradas no te elevan ni te intimidan. Las distancias no te empujan ni te atraen. Las sonrisas no te endeudan emocionalmente. Todo se vuelve información, no mandato. Y la información solo tiene poder cuando el receptor la convierte en urgencia. Sin urgencia no hay dominación posible. Aquí se revela una verdad incómoda. La mayoría no quiere poder, quiere alivio, quiere cerrar la tensión, resolver la ambigüedad, asegurar el resultado. Por eso cae en cada prueba. Maquiavelo enseñaba que quien busca paz inmediata paga con dependencia futura. En el lenguaje corporal, buscar claridad constante es pedir dirección externa. Y quien pide dirección se coloca, sin saberlo, en una posición inferior. El bloque 8 no habla de ganar interacciones. Habla de salir de ellas intacto, de no deformar tu conducta para obtener respuesta, de no ajustar tu identidad a la reacción del otro. Cuando haces esto, algo cambia radicalmente. Ya no eres moldeable. Y lo no moldeable no se manipula, se respeta o se evita. Ambas opciones son victoria estratégica. También aparece aquí la diferencia entre atracción y gravitación. La atracción es esfuerzo, intención, movimiento hacia. La gravitación es masa interna. Los otros se ajustan a tu campo sin que tú lo fuerces. El lenguaje corporal femenino responde de manera distinta a quien intenta atraer que a quien simplemente tiene peso interno. Maquiavelo sabía que la reputación precede al acto. En el cuerpo, la presencia precede al gesto.
Este nivel final también exige aceptar pérdidas aparentes. No todas las interacciones continuarán. Algunas se disolverán cuando el otro perciba que no puede influir. Eso no es fracaso, es filtrado. El poder real no maximiza conexiones, optimiza coherencia, prefiere menos vínculos reales a muchos vínculos condicionados, y esa selección ocurre sola cuando no negocias tu centro. El error final sería intentar usar todo esto como una nueva máscara, fingir desapego, simular calma, actuar indiferencia. Eso es solo otra forma de dependencia, más sofisticada. El cuerpo femenino y cualquier sistema humano agudo detecta incongruencia. La soberanía no se representa, se encarna. Maquiavelo lo diría sin suavizar. El príncipe que actúa como príncipe sin serlo termina expuesto. Por eso este cierre no invita a hacer nada más, sino a dejar de hacer lo innecesario, dejar de reaccionar, de interpretar en exceso, de buscar confirmación constante, permanecer, observar, elegir solo cuando hay motivo real. Cuando esa estructura interna está firme, todo lenguaje corporal externo se ordena alrededor de ella. El desenlace es silencioso, como todo poder duradero. No hay gesto final, no hay señal definitiva, no hay conquista explícita, solo una diferencia clara. Ya no estás dentro del juego buscando ventaja, estás fuera, completo, capaz de entrar o no sin perderte. Y en la lógica más pura de Maquiavelo, quien puede entrar y salir sin costo es quien verdaderamente manda. Así se cierra el ciclo, no con control sobre el otro, sino con control sobre ti. El lenguaje corporal femenino, la psicología oscura, las pruebas invisibles, todo pierde filo frente a una presencia que no se fragmenta. Lo que antes confundía, ahora revela. Lo que antes presionaba, ahora informa. Y lo que antes dominaba, ahora simplemente pasa. Porque el poder, cuando es real, no necesita moverse.